seguimos hablando en persona con nuestros héroes, con las protagonistas de esta historia de amor y de combate que han sido estos 16 años y por supuesto los otros que ellos también estuvieron defendiendo a este país, a la tranquilidad y a la felicidad de todos nosotros. Como decíamos, hay mucho más que contar y hay mucho más que preguntar. Así que le doy ahora la palabra a la colega Nilian Vázquez, quien es periodista de Juventud Rebelde, autora de un reciente libro sobre el caso de los 5 y por supuesto que también tiene cosas que preguntar y que interrogar en esta mesa redonda. Bueno, a mí me gustaría, es definitivamente hermoso hacer desde el 17 de diciembre el retrato de una presencia y ya no de las ausencias. Les pediría que compartieran más que nada un momento que a mí me parece crucial, que la primera que me mencionó algún detalle fue Adriana y que cuando René llegó nos contó la anécdota y es básicamente ese momento en que los 5 dejan de ser 5 individualidades para convertirse en los 5, en nuestros 5. Ese momento en que se encuentran por primera vez y Gerardo dice que le echen la culpa a él y 4 hombres en aquella sala tuvieron una actitud definitiva. Me gustaría que cada uno reviviera ese momento y qué significó para Gerardo la respuesta de sus 4 hermanos. Bueno, empieza por Ramón para que sea rotativo el inicio, ¿no? Sí. Bueno, realmente el proceso nuestro cuando nosotros nos arrestan fue bastante rápido, ¿no? Todo ocurrió prácticamente en fracciones de segundo y entonces la reacción nuestra fue automática, ¿no? Me acuerdo que a nosotros nos trasladan directamente para el centro de detenciones del FBI y ahí nos tratan de convencer con argumentos bastante materialistas, ¿no? Y de todo tipo, combinándonos a nosotros a la traición, ¿no? Que cada cual por su lado traicionara, incluso había expresiones como que Fidel te va a abandonar, que Cuba ya no está. Que a mí me repetía mucho, el oficial que estaba conmigo me decía mucho, yo me sé tu historia, yo sé quién tú eres y lo que estás haciendo aquí. Y yo le decía, bueno, dime qué estoy haciendo yo te digo si es verdad. ¿Tú sabes? Para ver qué tipo de cosa pasaba, ¿no? Porque en todo esto uno siempre tiene la creencia de, bueno, realmente a lo mejor es otra cosa, ¿no? Están confundidos con nosotros, a lo mejor piensa que es de droga o otro asunto, ¿no? Pero ya cuando veo a los muchachos, yo veo a todos los muchachos reunidos ahí, me doy cuenta que la cosa es más seria. Pasa aquel momento insólito que es en donde yo pienso que se define el hombre de verdad, ¿no? Hay un momento en el instante del hombre donde el hombre tiene que definirse y saber decir de qué lado va a tomar la parte de la historia, ¿no? Y es el momento en el que uno se reafirma como revolucionario, como hombre, como todo en la vida. Y nosotros optamos por la opción correcta, ¿no? De la historia, ¿no? De estar siempre al lado de nuestro pueblo, al lado de nuestro comandante, al lado de la historia patria nuestra. Porque desde el primer instante nosotros nos percatamos que no era solamente una traición de tipo personal, sino una traición que podía provocar grandes consecuencias a la patria. Podía haber provocado incluso una excusa para una escalada de otro tipo, ¿no? Quizás la más extrema sería una militar, pero podía utilizarse, manipularse todo aquel proceso nuestro y en contra de nuestro pueblo, nuestro gobierno, y nosotros nunca hubiéramos permitido eso. Entonces, en aquel primer instante de nosotros salimos, bueno, ninguno de nosotros 5 obviamente se doblega ante tantas pretensiones, ante tantos regalos, incluso materiales, una isla en el Caribe, cosas así, cosas estúpidas que se le ocurren a los mercantilistas, ¿no? Pero bueno, ahí nos pasan a los 5 para el centro de detención de Miami, nos aíslan en el piso 13, me acuerdo que fue en el piso 13 inicialmente, que era incluso por encima del Hueco, que es el piso 12. Ahí en el piso 13 estamos alrededor de 15 días, ¿verdad? Como 15 días creo que estamos ahí. Pero todo el mundo aislado. Ahí uno solo me veía la cara de 2 o 3 de ellos, y a Tony que lo vi una vez, Gerardo. Ahí nos visitan el primer abogado por primera vez, hasta que bajamos el lunes, eso fue el día 12, de sábado 12. Y el lunes 14 es que bajamos a la corte. Ahí es cuando nosotros 5 creo que en realidad nos reafirmamos como lo que íbamos a hacer. Ese 14 de septiembre de 1998. Porque yo me percaté y cada uno de mis hermanos tendrá su percepción sensorial diferente, pero yo me percaté quiénes éramos los hombres y quiénes no eran los que eran a la altura
que el momento exigía, ¿no? Y nunca se me olvida la cara de René, una postura gallarda, la cara de Fernando, entrecejo de Fernando diciendo aquí no hay Gerardo ni hablar, porque Gerardo yo sabía que, y Tony igual. Yo en aquel momento yo no conocía a René, por razones del trabajo nuestro había ciertas personas que no nos conocíamos. Pero yo sabía que los que estábamos ahí, aquellos 5 íbamos a estar juntos. Y aquellos 5 cuando fuimos a la corte estábamos decididos a morirnos juntos. Ese es un elemento que a mí me gustaría reforzar, Gerardo, porque era un grupo mayor, Sí. donde hubo que tomar definiciones personales a la hora de enfrentar este proceso, y también porque no todos se conocían entre ustedes. Y por lo tanto, el dar el paso al frente no solo se convertía en una decisión personal, sino también en una convicción de grupo, de equipo, de personas, ¿no? ¿Cómo tú percibiste ese momento? Sí, fue un momento bien difícil. Inicialmente los arrestados fueron 10 personas. Yo era el único que los conocía a los otros 9. Ramón conocía a algunos, Fernando conocía a algunos, así. Y había quien no conocía a nadie más. Eso dice mucho de la actitud de nuestro compañero, ¿no? Porque, como decía Ramón, en aquellos primeros encuentros, él, Antonio, René, fueron un poco calando por las reacciones iniciales de los demás, quienes podrían bajarse del barco, como decimos. En efecto, 5 personas no resistieron las presiones y decidieron cooperar con las autoridades en contra nuestra, decir todo lo que sabían. El daño no fue tan grande desde el punto de vista, digamos, operativo, porque en realidad, gracias a la compartimentalización del trabajo, etcétera, no era nada nada del otro mundo el daño que podían hacer, y lo demuestra el hecho de que sentaron a una sola persona en el juicio. Al final se dieron cuenta que estaba haciendo más daño a la fiscalía que el beneficio, y no sentaron a más nadie. Sin embargo, sí fue un golpe para nosotros el hecho de que 5 de nuestros compañeros decidieran abandonar la lucha, ¿no? Ahora, en aquellos primeros encuentros era un momento de reafirmación. Nosotros tenemos que tener consciente que el objetivo siempre de ellos, del enemigo en este caso, de los fiscales, del FBI, era armar un show propagandístico. Ellos sabían perfectamente desde el primer momento que nosotros no habíamos digamos, conseguido o buscado ninguna información de seguridad nacional, no habíamos hecho ningún daño al país. Todo el objetivo era hacer un show. Yo recuerdo unos años después, cuando estábamos en el proceso de operación, un artículo que sale en el Miami Herald, que era en referencia a mi persona, pero aplica perfectamente a cualquiera de los otros 4. Y el título en inglés, la traducción en español sería el espía tiene la llave. Spy might have the key. O el espía puede tener la llave, ¿no? Y el artículo hacía referencia a que el espía Gerardo Hernández puede tener la llave para poner una acusación a Fidel Castro o a Raúl Castro por el derribo de las avionetas o por cualquier cosa que se le ocurriera a él. Y entonces decía, hasta el momento el espía se ha negado a cooperar en este sentido, pero el día que pierda todas las apelaciones, él puede cambiar de mente y puede ser un elemento clave para que Estados Unidos consiga una acusación formal en una corte contra Fidel Castro. ¿Siempre hubo una apuesta que ustedes se quebraron? Siempre. Ellos siempre apostaron a ¿qué ocurre? Que habían 3 oficiales entre nosotros. Las personas que decidieron colaborar no tenían ese rango, digamos, y ellos siempre quisieron tener un peje gordo de su lado, ¿no? Imagínense los titulares, oficial de la inteligencia cubana, abandona la fila, etcétera, etcétera. Ese fue el sueño dorado siempre de ellos. Y en parte, el no conseguirlo fue lo que motivó también el ensañamiento en contra nuestra, los tantos meses en el hueco, el hecho de que no nos dejaran ver a nuestros familiares por tanto tiempo. Ahora yo quiero hacer referencia a ese primer momento, porque como les decía, 5 de nosotros decidieron no claudicar. Exacto. Pero sí, yo quisiera resaltar la actitud de mis otros 4 hermanos.
todo el mundo conoce que René tenían muy poco contra él, como se vio, le pudieron dándole el máximo de lo que podían, le dieron 15 años. Fernando también tenían bastante poco contra él, eran personas, incluso Antonio, Ramón, que en cualquier momento del proceso pudieron haber dicho hasta aquí llegué, vamos a ver cómo nos arreglamos, y no hubieran durado posiblemente ni un año en prisión. Sin embargo, desde el primer momento se estableció la postura y la posición de ellos sin ninguna duda. Y desde el primer momento yo pienso que fueron esos días que surgimos los 5 como un ente, ¿no? Y ahí cuando alguien tenía una duda, los otros 4 la aclaraban. Cuando alguien tenía un momento de debilidad, por así llamarlo, o de duda o de lo que fuera, porque somos humanos todos y eso existe, los otros 4 éramos el apoyo, y así fue siempre. Nunca se tomó una decisión que no fuera consultada entre los 5, nunca se decidió un rumbo que no fuera consultado entre los 5, y es algo de lo que yo me siento extremadamente orgulloso de haber tenido la oportunidad de vivir esos momentos con mis 4 compañeros. Ahí nació esa historia de los 5 héroes, ¿no? Pero creo que, Tony, los 2 años esos primeros, sobre todo, fueron muy, muy duros, ¿no? Ese momento de ser un poco desconocido para la causa mundial, no ser incluso reconocidos por razones obvias por Cuba, y el hecho de que ni siquiera podían, en el caso de ustedes, comunicarse con su familia porque tenían nombres que no eran los reales, ¿no? Gerardo ahorita lo decía, ¿no? Ellos 3 tenían una identidad falsa. René tenía a Olguita, que aún no había sido. Olguita es arrestada cuando va a comenzar el juicio. Fernando, Ramón y Gerardo eran los que tenían nombres que no eran los Exactamente. Entonces, la primera etapa del hueco, que incluso Gerardo no tenía el cargo de las avionetas, porque lo que ella planteaba sucede en los primeros días, que como bien explican, nos definimos los 5. Pero en ese momento no estábamos los 3. El cargo principal que estábamos debatiendo nosotros era la falsa acusación de espionaje para conspirar. Y entonces teníamos los abogados designados. Yo voy a virar un poquito para atrás y voy a ir a tu comentario, a lo que recuerdo. Y entonces nosotros estábamos debatiendo porque nos habían puesto abogados por la corte, pero nosotros decíamos, nosotros tenemos que definir nosotros mismos qué vamos a hacer. Y ahí es donde viene el análisis que hacemos, porque no fue otra cosa que un análisis bajo los criterios. Éramos los 5 ya, porque Gerardo individualmente nos fue diciendo, ¿qué tal si hacemos esto? Un poco como recogiendo opiniones, ¿qué nosotros hacer? No esperar a que el abogado viniera. Y la postura fue, no, aquí nos vamos, los 5 nos morimos aquí juntos, y los otros para el otro lado. Ellos decidieron. Hubo sus momentos que... Entonces estábamos sufriendo, el hueco fue una tortura. Fue un castigo injusto, pero que además en el concepto real de tortura, porque a nosotros en el hueco nos ponen una detención que ellos legalmente pudieran hacerla, que se llama detención administrativa. Por un concepto de seguridad ellos nos ponen ahí. Nosotros no éramos presos disciplinarios. Segregación disciplinaria es la que comete una falta. Pero cuando tú estás bajo detención administrativa, estando en el hueco, tú tienes determinados privilegios por encima del disciplinario, cuyos privilegios a nosotros nos negaron. Ellos sabían que nosotros no sabíamos, y convirtieron aquello en una tortura por el aislamiento. Estábamos solos en celda la primera etapa, y por ejemplo, nosotros podíamos haber tenido el derecho de, por ejemplo, yo que tenía mi relación con Maggie y René, que tenía Olguita, podíamos haber comprado un radio, porque eso estaba estipulado. Ahí todo el mundo tenía un radio, incluso los disciplinarios. Podíamos recibir algunas cosas de libros, es decir, a nosotros se nos privó totalmente de la comunicación, y se nos hicieron algunas cosas ahí, como por ejemplo yo salía por la mañana a la recreación y no había terminado el desayuno y me botaban
lo que tenía en la celda y nos requisaban la celda en la menor oportunidad. Poníamos solicitudes para, quiero ir a la biblioteca legal, o quiero cambiar la comida, o necesito tal cosa, o necesito ver un dentista, y en la cara de nosotros nos rompían Un ensañamiento. la solicitud. Entonces, eso ya entra en el rango de un ensañamiento, ya entra en el rango de algo que no es lo que se establece incluso normalmente en el hueco. Y entonces, mis hermanos, realmente, para nosotros dos que teníamos cierta comunicación, eran un ejemplo. Claro, para mí yo no sabía sus nombres, seguían siendo los que estaban arrestados. Eso es otra historia a la que llegaremos, hay muchas cosas. Pero había una luz que llegaba, porque yo a veces tuve la oportunidad de llamar, o me llegaba algo, ya fuera una carta de lo que fuera, y nosotros compartíamos todo. Nos empezamos a hacer mecanismos de comunicación, ya sea una letra en la puerta, ya sea algo que tirábamos de un lado a otro y a qué se lo pasaba a ya fuera por una rejilla de ventilación. Y entonces yo llamaba, nos daban una llamada de teléfono al mes, ¿ok? Y yo llamaba, hablaba con mi hermana 15 minutos, hablaba con mi hermana. Dime, ¿qué te dijeron? No, mi hermana me dijo, todo está bien. Caballero, todo está bien, eso quiere decir, entonces empezábamos a hacer un análisis. Un análisis de todo está bien, y todo estaba bien, porque no te preocupes, la familia está bien, pero bueno, interpretábamos que todos los familiares de ellos estaban bien. Que tú tenías esa posibilidad que no tenían Gerardo, ni Ramón, ni Quizás Fernando. esa era la clave también, digo yo, pero bueno, no creo, los familiares, esto se tuvo bien limitado hasta que el 2001. Pero ese proceso de, como tú dices, casi 2 años que estuvimos ahí, fue el objetivo era doblegarnos. El objetivo era ya llevarnos al extremo de que tú realmente llamaras a la gente ese que teníamos la posibilidad, o le dijeras, los propios abogados te convocaban en cierta medida. Ellos no directamente, pero ellos te trataban de decir, oye, si tú llegas a un acuerdo aquí con esto. No había juicio, no Entonces, había nada. yo recuerdo, el abogado mío personalmente me dijo, tú sabes que a ti te pueden en un momento determinado. Y yo le dije, no, eso sería, ¿cómo me pueden dar una sentencia de vida? Explíqueme. La verdad, yo no podía entenderlo, ¿no? Pero a nosotros, aparte de la unión, nos ayudó la fuerza que uno al otro nos dábamos, en todos los sentidos, todo lo compartíamos. Y la respuesta fue aquella carta al pueblo norteamericano, que fue la que los hizo entonces conocerse ante la opinión pública Sí, bueno, norteamericana. ya la carta viene cuando nosotros somos... Junio del 2001. Sí, junio del 2001, cuando nosotros ya somos encontrados culpables, y entonces ya sale a la luz pública el caso. Pero todo ese proceso anterior, éramos 5 personas, pero éramos uno solo, esa es la verdad. Y de ahí nació esa historia de los 5, una historia hermosa que tuvimos el privilegio de comentar ese 21 de junio del 2001 aquí en esta mesa redonda, de velar al país y de velar a la opinión pública internacional la historia de estos hombres, que se sigue haciendo, porque ellos son parte de esta actualidad, de esta historia que construye hoy nuestra nación. Me voy rápido hasta Rosana Thompson, periodista de la televisión cubana, quien por cierto hizo un excelente trabajo, muy bonito trabajo de fin de año sobre el caso de los 5, y ella, por supuesto, siguiendo este caso, también tiene sus interrogantes y sus anécdotas para nuestra mesa redonda. Gracias Randy, saludos a todos, muy agradecida de que me hayan invitado a estar aquí. Y ciertamente sobre los 5, los que conocemos y hemos estado al tanto del caso, se descargó una furia enorme. Escuchábamos hablar y nos estremecíamos, siempre nos estremece escuchar hablar acerca de eso. Una furia enorme, pero yo creo que sobre Gerardo esa furia fue doble. Decía René en una entrevista que yo le realicé hace unos años atrás, en el 2013, decía que según el librito, decía palabras textuales René, según el librito de los norteamericanos, Gerardo debía quebrarse y no se quebró. Y yo me pregunto, la pregunta que yo me hago es la que se hacen cientos de cubanos. ¿Cómo no quebrarse? ¿De qué resortes valerse para no quebrarse? No solamente Gerardo, que tenía una bárbara condena de doble cadena perpetua más 15 años,
sino también para Tony y para Ramón, cómo no quebrarse, de qué resortes valerse, qué sostenía, qué los sostenía a ustedes durante esos años, sabiendo incluso que en el caso específico de Gerardo podía ser de por vida esa sentencia. Muchas veces los cubanos nos preguntaban, pero son de carne y hueso, son héroes de carne y hueso, y los tenemos aquí ahora para preguntarles qué los sostenía. Gerardo. Bueno, recordemos que durante mucho tiempo Antonio y Ramón también, como dicen allá, tenían las luces apagadas, estaban en la sentencia de vida. O sea, durante mucho tiempo en nuestras mentes, de nosotros tres, lo único seguro que había era que debíamos morir en prisión si se mantenía el deseo y la voluntad de ese gobierno, ¿no? Y uno tuvo que vivir con esa idea por mucho tiempo. Obviamente, uno siempre piensa que no será así, pero también hay que andar con las dos habitas, ¿no? En una está el hecho de que lo único seguro es eso, es que en este momento tú tienes una cadena perpetua. Ramón vivió muchos años con eso, Antonio también. ¿Cómo no flaquear? Bueno, estoy convencido que en un primer momento, ¿cómo se explica? Uno no está en ese lugar de casualidad. Uno no lo escogieron para una misión así de manera improvisada, ¿no? Y estoy convencido que los compañeros que seleccionaron a Antonio, entrenaron a Antonio, los compañeros que seleccionaron a Ramón, entrenaron a Ramón, sabían lo que estaban haciendo y sabían por qué depositaban ese nivel de confianza en ellos, ¿no? Y lo mismo aplica para mí, para el resto de los compañeros. Ya por ahí ese es un comienzo. Definitivamente eso falló cuando se habla de otros compañeros. Por ahí entra también la calidad humana, las convicciones revolucionarias de cada cual. Y el hecho de saber, yo quiero hacer una anécdota bien rápida, que lo conversábamos ayer, pero el libro de esta profesión, por llamarlo así, lo que dice es, si a ti te agarran, olvídate, porque tú bajo ningún concepto puedes reconocer para quién tú trabajabas, bajo ningún concepto tú puedes reconocer que tu país te envió a violar ciertas leyes de otro país, más allá de la justificación que tuvimos, que todo el mundo conoce. O sea, el librito lo que dice es, si te cogieron, te chivaste. Y nosotros asumimos ese reto y cuando ocurrió lo que ocurrió, nuestra primera y más firme convicción fue mantener eso, ¿no? Ahora, en medio de esos meses del hueco de los que hablábamos y de total incomunicación, un día, por aquellos días de la cumbre iberoamericana en Portugal, cuando le hacen la pregunta a Fidel sobre el tema. Exactamente. Nos dice un vecino que teníamos enfrente, de otro caso famoso que había por aquel tiempo, nos dice, hey muchachos, ustedes leyeron el periódico de hoy, el Nuevo Herald, ¿no? Tiren la línea que se lo vamos a mandar para allá. La línea es un pedazo, una tira de sábana con un pedazo de tubo de pasta y dos baterías adentro que se tiran por debajo de las puertas y ese es el La comunicación. Exacto. El Federal Express de ahí. Y entonces el hombre tira el periódico, lo recibimos y cuando empiezo a leerlo, vienen las palabras famosas aquellas de nuestro comandante cuando Lucía Newman le pregunta por los 5, ¿no? ¿Qué usted tiene que decir? Y él dice, no recuerdo ahora las palabras exactas, pero dice algo parecido, entre otras cosas, si es verdad que ellos trabajaban para Cuba, Cuba nunca los va a abandonar. Y era algo que nosotros sabíamos, pero aún así tener esa reafirmación en aquellos momentos fue para nosotros el puntillazo final que dijo, aquí hay que morirse y venga el tiempo que venga, pero nosotros regresamos a Cuba algún día. Ese momento pasamos el periódico de una celda a la otra y al otro día nuestra mesa redonda fue sobre eso. Y de ahí para adelante el enemigo no tuvo más o menos chance. ¿Y a Tony qué lo sostuvo en estos años? Bueno, yo lo he explicado, tratado de explicar que en la mente de nosotros había una cosa, digo nosotros, pero no hablo por mí mismo, nosotros nunca estuvimos presos, ¿no? Ahora la gente va a decir, bueno, ahora sí se volvió loco en la mesa redonda, pero nosotros por eso que explica Gerardo, por esa cosa que uno lleva adentro desde que nos vimos tirados en el suelo, rodeados, nosotros guardamos una
ecuanimidad y una fuerza interior basada sobre todo en la inocencia. Si tú estás haciendo algo malo y a ti te cogen, tú coges miedo, tú no tienes razón, y si te encierran, si tú tienes apego a las cosas materiales, pero tú estás haciendo esto, lo otro, y tú te apegas, nosotros materialmente llevamos una vida muy austera, estábamos dedicados a una tarea concreta. Y hacíamos una vida, yo por ejemplo, bastante normal, ellos quizás más anormales, pero esas condiciones y las cosas que uno tenía adentro provocaron que nunca nosotros estuviéramos presos, y mucho menos rendidos por las cosas que él explica. Hubo momentos duros, pero en el hueco, el primer día, el segundo día, nosotros bajamos, cuando bajamos, que estamos en un cuartico ahí, yo le digo a ellos, oye, tengo un poema en la mente. Dijeron, ¿un poema? Le digo, sí, tengo un poema que no lo he podido escribir, pero lo tengo en la mente. Y entonces a nosotros nos llega, porque tampoco es a mí, porque además todos de una forma u otra nos involucramos, nos llega la poesía a convertir en un arma De combate. de comunicación, de resistencia, de pasar ese día que estábamos encerrados. Pero pues sobre todo, nosotros teníamos dos cosas que reitero. Teníamos la convicción de que nosotros íbamos a tener todo el apoyo constante desde el primer día por sacarnos de allí. Teníamos la inocencia, pero teníamos otra cosa. Teníamos la disposición de realmente de morirnos ahí por una serie. Cuando llegó una foto de Mandela, Gerardo la puso ahí, de Mandela, y teníamos una foto de Che acá, y teníamos valores en los cuales teníamos muy claro de que cuando tú mueres por una causa justa, no has muerto. Y bueno, y con tranquilidad hicimos, yo también reitero, no hicimos nada extraordinario. Hicimos lo que nos tocó, realmente no hubiéramos querido. El FBI debió arrestar a los terroristas. Nos arrestó a nosotros y nos impuso en Miami las peores condiciones de podernos defender y demostrar, es decir, nulas, las posibilidades eran nulas. Pero nosotros no hicimos nada extraordinario. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos con sencillez, no creemos que es nada, sabemos que el pueblo, que fueron muchos años, tal vez la injusticia que se cometió fue la que nos hizo a nosotros. No somos nosotros, sino lo que se hicieron. Ellos son los culpables, un poco, de toda esta situación en la que estamos. Y le reiteramos al pueblo, a los cubanos, que nosotros somos uno más, que sencillamente estábamos ahí, no nos sentimos nunca derrotados, ni presos con optimismo. Sabíamos que desde la historia del comandante con el expedicionario que Raúl nos contó el día que llegamos, nosotros sabíamos perfectamente de que se iba a luchar, y después la lucha fue larga. Eso fue lo que trajo toda esta consecuencia, y que una primerita ahora te vea y te llore en los brazos porque te sentía ya que eras de la familia de ella, ¿no? Pero así pasamos nosotros la prisión. Cuando la cosa estaba más difícil, que ya estábamos él y yo con una fecha, y mami iba allá, el tema siempre, y los compañeros de la sesión, era Gerardo, 2 vidas. Y en conclusión, ahora que Gerardo está aquí adelante para expresarte también, yo le decía a mami, tranquila, que Gerardo se muera en la prisión, tranquilo, si se tiene que morir. Nosotros no queremos que se muera, queremos que él llegue y después llegar yo. Pero si se tenía que morir, él iba a morir tranquilo, con su conciencia, ¿tú sabes? Y bueno, ganamos, y eso también lo tenemos que celebrar, ¿no? Estamos seguro. más que como es la emoción, por supuesto, de todo eso, es la idea de la celebración. Pero Gerardo decía algo también importante. O sea, una de las cosas que yo quiero resaltar, y también porque lo vivimos, ¿no?, a lo largo de todo este proceso, y es que cada vez que hablábamos con los familiares de ustedes, todos pensaban en Gerardo. Siempre se pensaba primero en Gerardo. Y eso es demostración de familia, ¿no? Pero por el otro lado, también para cada uno de ustedes, para su familia, era una prueba dura, ¿no? Ramón, a ti,
pensar que te habían condenado a cadena perpetua y tenías 3 hijas, una esposa, una familia. ¿Cómo reaccionar, ¿no? ante esa disyuntiva? Sí, no, realmente cuando uno lo detienen, cuando nosotros nos detienen en Miami, esa es la parte más dura, la parte más dura, la parte que uno no quiere pensar. Yo me negaba a pensar, porque es muy fuerte, ¿no? Entonces uno empieza una búsqueda a su interior y uno empieza a pensar en cosas que quizás el idealismo bonito, revolucionario, que nos hace soñar y construir tantas cosas hermosas, también te ayuda a vencer. Entonces yo empecé un viaje a mi interior y dije, no, yo no. Cada vez que yo empezaba a pensar en mi esposa, en mis hijas, en Cuba, aquello dolor era tan grande que yo decía, no, yo tengo que. Bueno, yo, por ejemplo, me refugié en el deporte. Yo creo que me obsesioné con el deporte porque yo no quería pensar. Yo me negaba a pensar en la dureza para ellas y para mí, ¿no? En el momento ese difícil que yo no pude disfrutar, por ejemplo, los 2 embarazos de mi esposa, no pude disfrutar a mis niñas chiquitas. Todo eso yo no quería, yo me negaba a decir, yo no puedo pensar en esto, tengo que pensar en la tarea, tengo que pensar en Gerardo, tengo que pensar en la lucha. Pero la mente es muy, muy traicionera, la mente a veces se vuela, entonces por las noches tú te pones en medio así Melancólico. y te buscas recursos psicológicos que increíbles, te pones una música de Cuba, Silvio Rodríguez, los bambán, el deporte. Y yo busqué mucho, por ejemplo, Tony, en el caso de Tony, yo pienso que la prisión ayuda mucho al ser humano a buscarse lo mejor o lo peor del ser humano. Aquellas personas que tienen una cosa, como dice Tony, que se sienten culpables, que se sienten, o que no tienen quizás esa fortaleza interior para sobreponerse a las circunstancias difíciles de una prisión, porque las prisiones todas son difíciles y nosotros vivimos posiblemente con respeto, nosotros vivimos difícil y Gerardo más tiempo. Más difícil que tú. En la penitenciaria que él estaba. Y en aquel momento tú haces una búsqueda a tu interior, te empiezas incluso en la historia de Cuba, empiezas a pensar en Maceo, en Mariana Grajales, en Martí, en los sacrificios que ellos hicieron, en Che Guevara, asmático, subiendo montañas. Cuando veía un herido, él herido prefería curar a su compañero ante sí mismo. Entonces tú decías, bueno, ellos pasaron también por esto, o peor que esto. A nuestras compañeras que fueron torturadas cuando la tiranía, que fueron incluso violadas. ¿Cómo ellos superaron eso? Yo lo tengo que superar. Y también tenía familia, también tenía gente que la quería, gente que estaba lejos de ellos. Era muy duro todo aquello. Entonces yo, por ejemplo, en el caso mío me refiero mucho, yo escribo poesía también, no tan culta y tan bonita como la de Tony, pero me gusta mucho la poesía y yo escribo y sigo escribiendo, lo que mi esposa tiene. Las tiene bajo llave, ¿eh? De controlar con todo su derecho, ¿no? Porque Elizabeth tiene férreo control de eso. Y en un momento dijo, no más poesía, porque no, pero yo sigo escribiendo muchas poesías todos los días, yo escribo poesía, escribo poesía todavía, un poquito más liberal, ¿no? Soy un poco más abierto por las poesías. Y también me refugié mucho en el deporte, en el ajedrez, soy fanático del ajedrez, yo el ajedrez a mí me absorbe, igual que el handball y los manos. Y también, quizás por eso me afecté un poco las rodillas. Las rodillas. Pero esos son los recursos que uno busca, porque uno nunca acepta ser traidor. Ser traidor o abandonar un principio no es una opción para un revolucionario. No es una opción, eso está descartado, ¿no? Y para nosotros 5 siempre Gerardo fue el centro de todo. Primero por las 2 cadenas perpetuas, cuando nosotros tenemos cadena perpetua, pero más aún cuando a nosotros, a Tony y a mí, nos bajan y nos dan una fecha. Y yo se los reafirmé a los compañeros el primer día, los compañeros en la embajada que nos venían a visitar y alguna otra conversación que tuve con compañeros aquí de la dirección del país. Le dije, mira, desde el primer momento que a Gerardo le pasó aquello, yo se lo dije textualmente, creo que se puede repetir aquí. Le dije, mira, el día que el tablero se ponga apretado y que ellos exijan uno por uno, no lo duden un segundo, Gerardo es el primero. Yo aquí le hago los 10 años, colgado porque es el espíritu nuestro y el mismo de Tony. Yo, por Gerardo, y siempre todas las cosas, yo se lo decía, caballero, Gerardo es el centro de nuestra. Porque Gerardo estando libre, todos nosotros somos libres. Y es el espíritu de hermandad, ¿no? Es el cariño e incluso el amor de revolucionario que nos une, y eso es lo que da fortaleza. Además, yo veo a mis hermanos conmigo y no me siento solo. Y eso te fortalece, ¿no? Era un poco también lo que siempre nos transmitieron aquí en la mesa redonda René y Fernando después cuando llegaron. Nosotros seguimos siendo 5 y hasta que no estén los 5 acá, pues no habrá. Pues mucha gente preguntaba, bueno, ¿y ahora son los 5, son los 3 o cómo son? Y yo decía, no, seguimos siendo los 5 y mientras no estén todos acá, nosotros no cejaremos en nuestra lucha, ¿no? Y yo creo que como ustedes decían, el alma siempre es muy importante. Almas grandes pues dan
también grandes héroes como esto, aunque ellos no lo sientan así, aunque ustedes lo han visto aquí hoy hablando, seres humanos de carne y hueso, jaraneros y también que les gusta la pelota y la música, como a todos nosotros, pero es que la música también fue parte imprescindible de esta batalla. Nuestros músicos, nuestra canción se convirtió también en importante arma de batalla. Por eso quiero recordar ahora recordar más que recordar, casi que estrenar, porque se puso en el fin de año acá y creo que pocas veces se ha visto por televisión. Así que escuchemos a Raúl Torres con Los Cinco cantando también ese regreso. Solo les digo una cosa, volverán. Cuando el alma se sabe justa y el camino es la verdad, con tus luces vas diciendo got to fight, got to fight, got to fight. Han soltado las amarras por el peso de la dignidad.